Mira, había un equilibrio entre el gasto en primaria, que siempre ha estado infradotado. La primaria ha sido siempre engañada con sus inversiones. Además, se comete la barbaridad de meter en el presupuesto de primaria el gasto en farmacia. Con lo cual no tiene sentido, ¿no? Pero se mete ahí. Siempre ha sido la gran engañada, nunca ha estado dotada lo suficiente como para que se le pueda seguir lo que se espera. Pero después del 2010 ha sido especialmente maltratada. Y ahora hay que recuperarla y sobre todo recuperar ilusión y recuperar estabilidad, porque una de las características que tiene la primaria, la especializada actúa sobre un hecho concreto, actúa sobre un acontecimiento con una operación, una intervención, un hecho concreto, un proceso determinado, se acaba, se le da de alta y se marcha. Pero la primaria no, el fundamento del buen funcionamiento de la primaria es que haya continuidad en los cuidados, de forma que se conozca a la gente, de que la persona cuando entra por la consulta del médico, el médico le eche un vistazo y sepa de, uy, a este le pasa algo. Y eso solamente se puede conocer teniendo continuidad. Pero además de tener continuidad, conocer su historia y conocer todo lo que es su vida, no se puede ante un proceso determinado, aunque sea banal, empezar de nuevo, que es lo que ocurre en urgencias hospitalarias. Tú vas a urgencias con cualquier proceso y es como si empezaras de nuevo. La gran ventaja de la primaria es que conocen perfectamente los antecedentes, qué es lo que le pasa, qué es lo que no le pasa, lo que sí es y lo que no es, y eso ahorra muchísimo tiempo, ahorra muchísimo sufrimiento, ahorra muchos medicamentos y ahorra muchas derivaciones a la especializada. Cuando el médico de primaria no conoce nada de la población a la que asiste, no conoce a la gente, primero la gente no tiene confianza, luego todo no se lo va a contar. Segundo, él, ante las dudas y ante la falta de seguridad, pues tiene que asegurarse para no cometer y derivarlo bien con pruebas, bien al especialista, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Por eso, que la primaria sea sólida, tenga continuidad, esté encarnada en el medio que está atendiendo. No tiene por qué estar allí toda la vida, como estuve yo en mi pueblo, pero que tenga una continuidad amplia para conocer a la gente y que cierta seguridad y estabilidad en los puestos y esté incentivada en esos puestos, sobre todo cuando estos puestos son difíciles, es absolutamente fundamental. Y es que por lo que cuentas además, es que entender que una primaria potente de un país, yo creo que es que ahorra recursos. Claro, muchos recursos dentro del sistema, claro. Es decir, si yo estoy en una consulta, por mucha experiencia que tenga, estoy en una consulta y entra un paciente que no conozco de nada, tengo que empezar de nuevo. Aunque tenga escrito, además, si encima tengo poco tiempo, es que no, aunque tenga escrito la historia clínica no voy a poder verlo, pero si lo conozco, si sé perfectamente quién es, qué es lo que le pasa, qué pasa con su familia, qué relación tiene incluso con los miembros de su familia, qué enfermedades ha tenido, no hace falta que me cuente nada, con que me cuente en ese momento lo que le ocurre me llega, pero si no lo conozco de nada y tengo dudas y encima tengo poco tiempo, no puedo empezar con cada paciente que llega de nuevo como si no pasara nada y no lo hubiera visto en mi vida. Eso lleva muchísimo tiempo y como no lo tengo, ¿de qué se echa mano? Se echa mano de un medicamento, habitualmente a ojo, sintomático, que puede hacer daño incluso. Se echa mano de una derivación para hacer unas pruebas diagnósticas, bien analítica, bien radiología o lo que sea. Se echa mano de una derivación al especialista, que encima también tiene lista de espera. Es decir, es un disparate. Por eso el modelo del Sistema Nacional de Salud, la base fundamental del modelo es la primaria. No porque sea, es decir, que no se vea como que si estás despreciando, no, es el método lo que funciona. El método de conocer a la gente, de tener continuidad, de saber perfectamente de qué padece, de cuáles son sus problemas, etcétera, etcétera, y tomar decisiones al respecto. Y sobre todo que tengan confianza contigo y que te cuenten todo aquello que les ocurre. Porque, ojo, hay procesos orgánicos, y hay procesos psíquicos, hay procesos de relaciones familiares, hay modelos de sufrimiento distintos que solo conociendo a la gente puedes echarle una mano. Si el paciente no tiene confianza contigo, no te conoce de nada, ¿qué te va a contar? ¿Me explico? Es una relación incluso agresiva. Me explico, porque no te conoce de nada y tienes que tomar soluciones. Y encima el paciente que ha oído hablar de que tiene derechos, te va a exigir que resuelvas como si estuvieras en otras condiciones, lo cual es todo lo que se convierte en una quimera. Que la primaria se respete de ella las características que debe de tener, que se llama transversalidad y longitudinalidad, es absolutamente fundamental. Y esto no se ha respetado. No solamente no se ha repuesto a la gente en sus puestos, sino que se los ha bailado. Es decir, ha habido puestos de trabajo que pasan al año por allí 4 médicos, 5 médicos, 6 médicos. Si tampoco se atiende a las urgencias y viene gente exclusivamente para atender urgencias en los centros de salud, pues chico, la suerte está echada.
Pero es que no logro entender, me parece una incongruencia que fortalecer la puerta de entrada a la salud que tienen los pacientes, que tenemos los pacientes, que si además está fortalecida, ahorra recursos económicos importantes al sistema, porque los pacientes están monitorizados constantemente. No logro entender si ahora que se habla tanto de los recursos que se destinan, de los impuestos y demás, salvo que haya una voluntad oculta en ello, en ir desactivando o cerrando centros de salud, o salvo que haya una misión o una voluntad absoluta de hacerlo, porque cada vez que esa puerta no se frena ahí, digamos, no sé cuántos datos manejáis, pero imagino que los médicos de familia de cabecera detectan la gran mayoría o le pueden dar una solución al paciente en un porcentaje muy elevado de las consultas. Sí, hablamos siempre de un 90-92%. De un 90-92%. Si está bien dotado y si conoce a su gente, etcétera. Exacto. El resto, vale, entendemos que van a llegar a zonas hospitalarias donde habrá especialistas y demás. Precisamente por eso digo que o hay una voluntad y hay algo oculto realmente metido de una manera sibilina por debajo. Hay políticas en las que está claro que hay una voluntad, pero hay otras políticas sencillamente es que están sobreviviendo. El gerente de turno lo que quiere es que el día de mañana, que mañana por la mañana no le ocurra nada. Entonces, no se está actuando en función de unos objetivos y con un planteamiento lógico. Es decir, lo que se llama la sostenibilidad externa, es decir, qué recursos tengo, qué es lo que quiero lograr, cómo lo tengo que hacer, esto ha sido un poco viva Cartagena. Sálvese el que pueda. Entonces, esta es un poco la cuestión. Cuando las condiciones básicas no se respetan, es viva Cartagena. Vamos a ver cómo vamos tirando. Y se sigue tirando, pues intentando ahorrar, por ejemplo, de sustituciones. ¿Qué se ahorra de sustituciones? La acumulan los pacientes al médico de al lado, que esta es otra. Si un médico tiene que trabajar el doble con el doble de pacientes o con el triple de pacientes que ha ocurrido, es que no se le puede dar la misma respuesta. O sea, es decir, y se ha actuado así hasta que aguanten. Y, y luego, ¿qué esperamos que pase cuando tengas a un médico viendo al doble o el triple de pacientes? Lo objetivable es el coste que tengo, lo que me puedo ahorrar, dónde puedo seguir tirando, y no me piden más resultados, que esta es la otra. Volvemos a cuál es el modelo de gestión, cuáles son las responsabilidades de cada cual. ¿Qué responsabilidades tiene el médico en su centro con sus responsabilidades? ¿Qué responsabilidades tiene su superior y el superior de este? Y cuando esto no está claro, por eso el modelo de gestión hay que modificarlo. Hay que modificarlo porque no está funcionando. Funcionó en su momento, pero actualmente no está funcionando. No puede ser que dé igual. O sea, que dé igual y que sea todo hasta que el cuerpo aguante. O sea, hay compañeros que tienen 2 cupos, el suyo y otros 2 más, que atender, y es imposible que los puedan atender. Y luego, si además de eso le añades que no los conoce de nada y que acaba de llegar y caer por allí porque es el último contratado que ha llegado, pues imagínate el desbarajuste, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Ese ordenamiento es el que precisa, sobre todo, más que dinero, es el que precisa el sistema. Y como lo has mencionado varias veces, ¿hacia dónde hay que modificarlo? Hay que modificar el sistema de gestión por un lado, hay que modificar el modelo retributivo de los profesionales, que no quiere decir pasar a un modelo laboral, no, pasar a un modelo con una relación funcionarial o por lo menos de servicio público, pero donde existan los incentivos reales. No podemos decir que cobre lo mismo un médico que atiende a 500 personas que un médico que atiende a 3.000. Y bueno, pero es que 3.000 es mucho. Tú págale por las 3.000 y exígele resultados y ya veremos a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que queramos igualar lo que son desiguales por decreto. O sea, por decreto es que la desigualdad es absoluta, porque hay pueblos con 500 habitantes, hay pueblos con 2.000, hay pueblos con 3.000. Es decir, no podemos sencillamente igualar a lo que es desigual. Y no podemos tampoco tratar igual a los que se comportan de forma desigual. No tiene ningún sentido que la gente se vaya, por ejemplo, en el hospital a hacer privada por las tardes, mientras que los quirófanos están vacíos por las tardes, cuando se pudiera trabajar en los hospitales. Esto es un tema del que tengo una pregunta para el tramo final de la entrevista, relacionada precisamente con esto, que hay gente que no lo comprende, personas que no entienden que esto se dé, ¿no? Una cosa que quería señalar también sobre el tema de la labor y lo que le ahorra en términos de ansiedad a un paciente, su médico de cabecera, es que, esto seguro que lo has escuchado alguna vez, ¿no? Hay gente que pensaba que el médico de cabecera bueno es aquel que va y te deriva a no sé cuántos especialistas. Fíjate, me han mandado al especialista, cuando a mí eso me horroriza, porque lo que quisiera es que cuando voy con un problema de salud, si es posible que en ese 92% aproximado que mencionabas me vas a poder dar tú, como médico de cabecera mío, me vas a poder dar una solución, me estás evitando el agobio de listas de espera para que me atienda un especialista después de
que me mande una prueba, otra lista de espera para que me hagan la prueba correspondiente, que me den el resultado, para seguramente después de 6, 8, 10 meses volver a ti otra vez de nuevo con un resultado. Pero yo valoro mucho cómo ha sido mi propia salud física, pero mi salud mental durante este proceso. Porque creo que quien lo haya tenido que vivir alguna vez, si tu médico de cabecera te lo puede evitar, eso es la verdadera salud. Claro, mira, nosotros una de las cuestiones que nos preocupamos en los comienzos de los 80 y después, especialmente en los 90, fue de introducir nuevas tecnologías de apoyo para la primaria. Te voy a poner un ejemplo que se va a entender. Que tuvimos muchísima resistencia y muchísimos problemas. 25 años después hay gente que sigue sin admitir que todo médico de cabecera debe tener acceso a ecografía directamente con sus pacientes. Pero en el momento de la queja de los pacientes, dice, bueno, pero hombre, la ecografía es que es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo. La mitad de la población son mujeres. Buena parte de esa mitad de la población, a todos los niveles, tiene molestias en la mama. Buena parte de esas molestias en la mama, es decir, alguna vez en la vida con los cambios hormonales va a tener molestias en la mama. En algún momento esas molestias en la mama puede hacer dudar a esa paciente, incluso al mismo médico, si esa mama puede estar enferma. La mayor parte de las quejas que tienen de la mastopatía que puede presentar una mujer, es decir, dolor en sus mamas, son benignas, el 90 y muchos por ciento. Ese 91% que entra por la consulta, teniendo una ecografía, que es una ecografía que se puede hacer a la mama, se puede saber perfectamente, se puede saber con una gran precisión, se puede saber si corresponde a algo que no tiene ningún problema, una mastopatía fibroquística, por ejemplo, o es algo peor o una duda razonable que haya que derivar con urgencias. Si es una duda razonable que hay que derivar con urgencias, ya está la solución. Oiga, mire usted, tengo sospecha de que haya aquí un cáncer. Si no es nada que se puede saber perfectamente, lo puede ver su médico de cabecera, tú sabes la cantidad de ansiedad que se le quita a esa mujer que durante meses iba a tener que esperar a que le hicieran una mamografía y que le hicieran una ecografía que se la hacen cuando se la hacen. Esta es la cuestión. Bueno, pues igual que te puedo poner este ejemplo, te puedo hacer 1000. El problema de la ecografía en primaria, para hacer la ecografía ante una duda, en el momento de la queja, bien a nivel abdominal, bien mama, bien en tiroides, bien a nivel pulmonar ahora, bien musculoesquelética, para las cuestiones que son fundamentales, básicas, es fundamental. ¿Qué eso quiere decir? ¿Que no vayan a hacer ecografía a otros? Sí, pero a su nivel. Es decir, yo pongo otro ejemplo muy fácil. Yo para hacer la visita domiciliaria utilizaba o una motillo o un coche pequeñito, no iba a utilizar un autobús. Es que los autobuses no los pueden utilizar otros, sí, pero para andar por la carretera, pues todo lo mismo. El nivel de uso que hace la primaria de la tecnología, como es la ecografía, como es la electrocardiografía o como es la espirometría, es distinto del nivel de uso que pueden hacer el nivel especializado. Esta dotación de medios y esta preparación de los médicos de primaria, ¿qué es lo que solucionaría? Muchísimos problemas de diagnóstico precoz, por un lado, o sencillamente de tranquilizar a la gente y decir que no tiene nada que te pueda preocupar. Y ese diagnóstico precoz se traduce en esperanza de vida para las personas, porque el tiempo, como en todo... No, pero también de tranquilidad y de ansiedad. Sí, ¿Tú sabes lo claro. que le supone a una mujer que tenga una sospecha, que tenga una molestia en la mama, que no es nada y que le digan vete para tu casa tranquilamente que no es nada, o puedes esperar tranquilamente a que te hagan la próxima mamografía? Es que no tiene nada que ver. Sí, lo que pasa es que a veces una detección que se demore 6 meses puede suponer muchas cosas. Pero pensemos no tanto en la detección de los procesos importantes, sino que en el 90 y tantos % no son importantes. ¿Qué es lo que hay que desechar? Siempre pensamos en los importantes. Lo que hay que tranquilizar a la gente y no utilizar recursos es con aquellos que no lo son. Lo que comentábamos antes, que te decía, que no tener que empezar un proceso de recorrerte especialistas y pruebas para volver al punto A, que era tu médico de cabecera, y que te diga, está todo bien.